Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo van? Bueno, ya si quieren, en unos 3 minuticos, iniciamos mientras se conectan más chicos, ¿vale? Entonces, regáleme un momentico. ¿Quién tiene abierto el micrófono? Ay. Hola, buenas tardes a todos los que me están saludando, ¿cómo van chicos? Entonces, entonces, bien, bien, bien chicos, me alegra que se estén conectando bastantes y así de rápido, perfecto. Eso está súper chicos. Listo, Hola, chicos. profe. Hola, buenas tardes, chicos, buenas tardes, Nicolás. Bienvenidos a su clase número 10 de Ciencias Naturales. Como siempre, me presento. Mi nombre, pues, es Sergio Pardo y voy a ser su tutor el día de hoy, al igual que en las clases pasadas y lo mismo que digamos, en lo que nos queda de restante del módulo, ¿vale? Entonces, como siempre, pues primeros minutos vamos a tener respuestas de algunas preguntas que ustedes tengan y demás. Sin embargo, pues digamos que hay una en particular que me han hecho ustedes y es para, bueno, no solo ustedes, sino también los de 11, los del otro ciclo, para ver si es, digamos, posible, por llamarlo de alguna manera, entregar la hoja de ruta final el día sábado y no el día viernes, como habíamos dicho, es decir, el día 20 y no el 19. Pues les cuento, no va a ser posible, básicamente porque no voy a alcanzar a calificar. Si les doy un día más de plazo para entregar, no me da el tiempo para calificarles a mí. ¿Listo? Entonces, por eso tendríamos un pequeño inconveniente. Entonces, la entrega va a seguir siendo el mismo día, es decir, el mismo viernes, ¿vale? Traten de, digamos, no sé, de ir adelantando un poquito. Igual ya los últimos temas, pues digamos que no son tan complicados y ya vamos a tener básicamente todo el módulo resuelto para esa última clase, entonces no va a haber, digamos, ningún problema por eso. Sin embargo, pues no les puedo dar más plazo porque si no el que se queda sin tiempo soy yo y pues no me conviene. ¿Listo? Y a ustedes tampoco les conviene porque obviamente calificar, digamos, de afán como que no es tan chévere. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta en la clase del viernes entra? Sí, pero ustedes pues la van a adicionar desde antes y les queda mucho más fácil. ¿Listo? Pero sí, sí, obvio va a entrar. O sea, ellos ya pueden ir desarrollando el fanzine con todos los temas de la plataforma. Exactamente. Pero Ok. la idea es que se cumpla como tal la entrega, plazo máximo del día viernes 19 de junio pues para que tengamos el tiempo exacto, ustedes para entregarlo y yo para calificarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué temas? Pues todos, ¿listo? Entonces, los temas de octavo, pues los que tenemos en pantalla, ya vimos hasta hormonas y sistema nervioso, nos quedarían faltando sistemas de regulación, ciclos vitales, ciclo del agua y del nitrógeno y métodos científicos, nos quedan faltando esos para octavo. Sin embargo, ya vimos evolución, selección natural, adaptaciones, evolución, tipos de órganos, sistemas de ataque y defensa, hormonas y sistema nervioso, esos ya los hemos visto. Bueno, hormonas lo vamos a terminar el día de hoy.
Y para noveno, pues serían también los que estamos viendo en este momento en la pantalla, o sea, ADN y ARN, genética, Mendel, cadenas tróficas, interacciones entre organismos, masa y peso, fuerza neta, fuerzas de la naturaleza, de ahí para abajo ya no hemos visto, pero también entran fuerzas de la naturaleza, cinemática, movimientos en una dimensión, diagrama de cuerpo libre y cantidad de sustancia y densidad. ¿Listo? Entonces todo va a entrar. Y esos son como los temas. Entonces, mientras llegamos a la diapositiva de la clase, ¿hay alguna otra pregunta, duda, inquietud o todo claro hasta el momento? No solo con el tema del trabajo, sino también con los temas que hemos visto. Pues hasta el momento no aparecen más preguntas en el chat, profe. Listo, entonces para que hagamos un pequeño recuento sobre las cosas que hemos venido hablando en estos días, pues hablamos de, digamos que las últimas clases o las últimas lecciones que hemos venido relacionando, pues son hormonas, sistema nervioso, masa, peso y fuerza, ¿listo? Entonces vimos qué era la fuerza, vimos todo esto, vimos que la representamos mediante una flecha, hicimos unos ejercicios y demás. Y la clase pasada vimos sistema nervioso y hablamos un poco, bueno, alcanzamos a ver sobre el cerebro, que eso lo vimos desde el viernes, si no estoy mal, pero digamos que resolvimos algunas dudas respecto a eso. Hablamos sobre qué era el sistema nervioso central, qué era el sistema nervioso periférico, digamos que dejamos claras las diferencias y las funciones entre cada uno de ellos. Hablamos de funciones del sistema nervioso autónomo, porque era autónomo, porque algunas funciones son, digamos, mecánicas y otras son voluntarias, más bien involuntarias y voluntarias, más bien dejémoslo de esa manera, y quedamos en el tema de la amígdala cerebral, que era básicamente el órgano encargado de los recuerdos emotivos. Pues básicamente todos los recuerdos que tenemos son emotivos, entonces vamos a dejarlo en que los recuerdos están dados por ese órgano o están inmersos en la función de lo que nosotros conocemos como el órgano de la amígdala cerebral, que insisto, no es la que se inflama cuando tenemos amigdalitis y nos duele al comer, no. Esto es simplemente un organito en el cerebro, ¿vale? Y habíamos dejado, pregunta. Sí, pero digamos, ¿qué podría llegar a suceder? Bueno, primero, chicos, ya les pongo ahí en el chat el link para que accedan mediante Zoom. Y ahora sí, profe, ¿qué pasaría si a uno se le inflamara esa amígdala cerebral? No, eso no se inflama. Nunca. No, eso no pasa, no. Vale. Listo, no, 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 no sucede ese tipo de cosas. Digamos que ya las inflamaciones cerebrales pues son cuestión de golpes en la cabeza y demás, pero pues inflamarse así como tal, inflamarse, no, eso simplemente se da cuando un golpe en la cabeza pues es muy fuerte y ya básicamente se genera un daño por inflamación. Amigdalitis cerebral no nos va a dar, mejor dicho. ¿Listo? Ok. Sí, Valentina, son todos los temas. Entonces, como ya habíamos hablado sobre el sistema nervioso y la idea era, como vemos acá, relacionarlo con el sistema endocrino, que el sistema endocrino es el que nosotros conocemos como el sistema glandular, pues es el que vamos a ver el día de hoy. Y el sistema glandular, pues lo vemos, digamos, de esta manera, ¿vale? Tenemos glándula tiroides, glándula paratiroides, que están tanto en hombres como en mujeres. Tenemos hipotálamo, hipófisis o pituitaria, que son las mismas glándulas suprarrenales, páncreas, tanto en hombres como en mujeres. Y la gran diferencia en este caso vendría siendo, pues obviamente, la presencia de ovarios en mujeres y testículos en los hombres, que obviamente eso produce hormonas distintas, ¿listo? Obviamente las hormonas sexuales pues nos diferencian de hombres y mujeres. De resto, todo, absolutamente todo, está básicamente distribuido de la misma manera. Tiroides y paratiroides, digamos que están situadas entre el cuello y el esternón, por decirlo de alguna manera. Las glándulas suprarrenales se encuentran, ahí están señaladitas, sin embargo aquí las vamos a mostrar, las vamos a encerrar. Están acá
están no directamente en el riñón, sino que están sobre el riñón, ¿vale? Entonces eso es sobre el riñón, no directamente dentro, sino que están arriba del riñón. Obviamente, pues el páncreas es un órgano que también está inmerso dentro del sistema, digamos, glandular. Tenemos hipotálamo, pituitaria, que son, o hipófisis, también pueden encontrar la pituitaria como hipófisis, listo, es básicamente lo mismo, dependiendo también de el libro o la fuente en la cual ustedes pues estén buscando, ¿vale? Esas son como las principales. Y pues claramente, como les venía diciendo, tenemos la diferenciación entre testículos y ovarios, porque unas producen pues hormonas masculinas y otras producen hormonas femeninas, ¿vale? Había una persona que estaba levantando la mano, creo que era Carmen, ¿quieres contarnos algo? ¿O fue por error? Porque creo que ya la bajaste. Bueno. Es por error. Los virus se contagian rápido, pues no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, pero los virus se contagian rápido porque son de muy fácil mutación, es decir, que se pueden modificar muy simple y eso hace que sea muy fácil el contagio. Pregunta, Nicolás, fuera esa. Listo. ¿Dónde queda Eh, la eh, tiroides? sí, profe, pues ahorita también era esa, pero de que es una hormona. ¿Por qué me molesta tanto cuando estoy Sí, hablando? no se entendió absolutamente nada. Sí, ya me cambió de red, profe, es que Listo. Entonces, ¿dónde queda la glándula tiroides? Ya vamos a ver las funciones de cada una, pero la tiroides queda más o menos aquí, mire. Ahí está señalada, pero la vamos a encerrar. Es más o menos detrás o en la zona del cuello, mira. Ahí está. Tanto en hombres como en mujeres. De hecho, digamos, la ubicación es exactamente igual tanto en hombres como en mujeres. ¿Listo? Las enfermedades no se crearon, eso es una mentira, no crean ese tipo de cosas, no es que se crean, simplemente aparecen porque todos nos enfermamos y todos los seres vivos nos enfermamos, eso no es que se cree como tal. ¿Listo? ¿Y cuánto tiempo tarda en desarrollarse las hormonas? Básicamente todas, todas las hormonas se producen durante toda la vida, exceptuando, digamos que las hormonas, digamos, de tipo sexual empiezan a disminuir a medida que nosotros vamos envejeciendo, pero todas las hormonas se producen en todo el proceso, digamos, de vida. Hay algunas que, como les digo, sobre todo las hormonas de tipo sexual, o por ejemplo, las digestivas que van mermando su producción a medida que nosotros vamos envejeciendo, y por eso nosotros entre más viejitos, más difícil o más problemas digestivos tenemos, más difícil es que digamos, que se pueda llegar a generar un embarazo y ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de hormonas sí se ven afectadas por, por la edad, pero se van a seguir produciendo, solo que en menor cantidad. Y el tema de los ciclos menstruales se da también por un aumento hormonal, porque obviamente en ese pedazo del ciclo menstrual en el cual, digamos, las mujeres están más fértiles, pues es cuando aumentan los niveles hormonales y demás, pero ya vamos a hablar de eso, no se adelanten todavía, ¿listo? Ninguna enfermedad, ni siquiera las enfermedades de transmisión sexual son creadas, no le crean a todas esas páginas que ven por ahí en internet, ninguna enfermedad es creada, ninguna, todas son producto de la evolución y de la selección natural. De hecho, se cree que, por ejemplo, la diabetes y problemas de azúcar las heredamos de nuestros antepasados, igual, igual que las enfermedades de transmisión sexual también, muchas, no todas, pero algunas se cree que son digamos, heredadas, pero no como tal de que hubo un flujo génico, sino heredadas hablando de, digamos, evolutivamente de nuestros ancestros. No es que las creen, no, eso es una completa mentira, no crean en eso, por favor, ninguna enfermedad es creada, ningún virus es creado, ninguna arma biológica se ha usado hasta el día de hoy. No se descarta, pero ninguna arma biológica se ha utilizado hasta el día de hoy. ¿Listo? Ni siquiera
No sé si ustedes alcanzaron a estar en la época del anthrax, ni siquiera el anthrax es creado, ¿listo? Eso es un virus también, pero no es creado. Simplemente pues que se puede ser utilizado con algunos, o de alguna manera, eso es otra cosa, pero no tiene nada que ver con que se creen y no tiene nada que ver con la transmisión, y la transmisión de las enfermedades sexuales no tiene nada que ver con las hormonas tampoco, ¿listo? Entonces, no se preocupen y no crean en tantas teorías conspirativas que hay por ahí, ¿vale? El Vale. virus del SARS es el virus de la gripa, ¿listo? Y el SARS-CoV-2 pues es el virus de con el que nos está afectando ahorita, ¿listo? La peste negra fue otro tipo de gripa también, ¿listo? Simplemente pues que algunas son más agresivas que otras y como los cuerpos pues no están adaptados o no tienen los anticuerpos, pues obviamente pues generan más daños, pero no son creados, ninguno, no crean en esas mentiras, por favor. ¿Listo? Profe, Entonces, dime. pregunta de Javier. ¿Por qué las enfermedades de transmisión sexual se transmiten tan fácil? Todas las enfermedades se transmiten fácil, absolutamente todas las enfermedades se transmiten fácil. No crean que solo son unas, todas se transmiten fáciles. Sobre todo cuando son virales, todas se transmiten fáciles. Miren cómo ustedes de repente se van un día, se montan a Transmilenio y al otro día amanecen con gripa, porque todas las enfermedades cuando son virales se transmiten fácil, sin excepción alguna, porque los virus se transmiten muy fácilmente. ¿Listo? Entonces, todas las enfermedades que son de origen viral se transmiten muy fácil. Por eso la varicela, la viruela, las gripas, las enfermedades de transmisión sexual, todas se transmiten fácil porque todas tienen que ver con virus. Pero no es nuestro tema del día de hoy. Sin embargo, pues sí tiene que ver con ciencias naturales, evidentemente. Entonces ya vamos a hablar de las glándulas, sino que si me preguntan de otras cosas, pues respondo de otras cosas. Pero ya nos vamos a centrar en la clase de hoy, ¿vale? Entonces, vamos a mostrar acá las principales hormonas o las principales glándulas más bien en el cuerpo humano y pues vamos a ver cuál es la función que tiene cada una, ¿vale? Entonces, las tenemos aquí en este cuadrito y vamos a iniciar por las glándulas tiroides y paratiroides que se encuentran en el cuello, como estábamos viendo inicialmente en nuestro cuadrito anterior, ¿vale? ¿Cómo se llama la hormona que producen? Pues tiroides y paratiroides producen una hormona que se llama tiroxina o tirosina. Y su función es la de regular el ritmo metabólico de las células del cuerpo. Por eso, no sé si alguno de ustedes tiene algún familiar que puede llegar a sufrir o que tiene problemas de tiroides. Lo más probable es que sean personas o muy delgadas o sean personas, por el contrario, muy, digamos, con sobrepeso, ¿vale? Eso, ¿por qué tiene que ver? Primero, porque como regulan el ritmo metabólico pues, de las células del cuerpo en general, de las personas en general, pues lo que hace es que o acelera demasiado el metabolismo o por el contrario lo disminuye. Cuando un metabolismo es muy rápido, pues los alimentos se digieren muy velozmente y disminuye, digamos, la capacidad del cuerpo de almacenar o de reservar, digamos, grasas, proteínas, azúcares y demás. Sin embargo, si por el contrario hace falta esa hormona que se llama tirosina, por ende la glándula tiroides no la está produciendo tanto y el metabolismo no se acelera, sino que por el contrario se desacelera o se retrasa o se hace más lento, pues lo que pasa es que la comida no se va, o digamos no solo la comida, sino en general todos los nutrientes que entran al cuerpo, pues no se van a descomponer en la misma velocidad. Entonces tú estás, digamos, todavía, véanlo de esta manera, están como todavía digiriendo lo que se comieron en el desayuno, pero ya están almorzando. Entonces como que van a tener, digamos, más reservas energéticas, que básicamente eso es la grasa que se acumula en el cuerpo, y pues eso es lo que hace que las personas terminen sí o sí subiendo de peso, ¿vale? Entonces cuando hay una cantidad adecuada de estas hormonas, pues lo que pasa es que evidentemente el cuerpo se mantiene, ¿listo? Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante en algo que se llama homeostasis. Pero para que lo tengan más o menos de la siguiente manera, cuando tú tienes hambre, comes, ¿cierto? Cuando tú tienes sueño,
duermes. Cuando tú tienes sed, tomas agua. Cuando tú tienes calor, sudas. Cuando tú tienes frío, te pones una chaqueta. Así funciona también el cuerpo. Entonces, la tirosina es algo muy, muy, muy importante acá. Exacto, ya vamos a ir hablando de todas, por eso la tenemos como las más importantes en el cuerpo, ¿listo? Y después vamos a hablar, después de que vamos a este cuerpo, estas del cuadro, vamos a ver estas que son las hormonas del amor, que llaman entre comillas, pero por ahora centrémonos en estas, ¿listo? Entonces, cuando hay mucha tirosina, significa que tienes el metabolismo muy elevado, por ende, deshaces más fácilmente la comida y no engordas. Ustedes muchas veces tienen, digamos que cuando jóvenes, eso no se ve tanto porque usualmente las personas jóvenes están en el equilibrio que deben, pero a medida que ustedes van envejeciendo, pues obviamente se va regulando eso a la manera que debería estar. Entonces ustedes ven normalmente muchas personas que desayunan muchísimo, que almuerzan muchísimo, que cena 2 hamburguesas y nunca suben de 60 kilos porque probablemente tienen el metabolismo muy acelerado y tienen una enfermedad que se llama hipertiroidismo, ¿listo? Y eso significa que la tiroides produce más hormona de la que debería y digamos que no solo acelera el metabolismo, sino que ayuda a que se descomponga mucho más fácil el alimento. Por el contrario, hay personas que se comen una ensalada y suben 2 kilogramos. Obviamente estoy exagerando, pero es para que se hagan ustedes un poquito la idea. Eso siempre se da por problemas en la tiroides y siempre las personas que tienen problemas de tiroides les queda muy difícil mantener el peso ideal. Es decir, les toca o hacer mucho cardio para adelgazar y quemar toda la grasa que almacenan, o por el contrario, hacer muchos ejercicios de fuerza para poder almacenar, digamos, más reservas de energía en el cuerpo y ser un poquito más gruesos, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo se previenen o cómo se tratan? Los problemas hormonales normalmente nunca se pueden, digamos, curar, sino que se pueden tratar. Por ejemplo, me imagino que todos ustedes saben quién es el señor Lionel Messi, ¿cierto? Él tenía un problema de déficit de hormona de crecimiento. ¿Cómo se trataba él? Inyecciones, y básicamente todas las personas que tienen problemas hormonales terminan tratándose o con inyecciones o con pastillas, ¿vale? No se puede prevenir porque eso es algo que está dado genéticamente y probablemente si digamos, personas en tus familias tienen problemas de tiroides, pues algunos después, no solo, no, probablemente puede que no tú, pero algunos de tus familiares en las generaciones futuras, como lo hemos visto en clases de genética, también pueden heredar estos problemas hormonales. Ana, levantaste la mano, cuéntanos. Sí, profe. Profe, una pregunta. En el método de planificación, las hormonas, pues dicen que estos métodos traen muchas hormonas. ¿Pueden Sí, afectar en sí en la parte de que uno tampoco pueda engordar o pueda subir de peso? Pues porque claro que sí. en mi caso, pues yo tengo 20 años y siempre he sido muy delgada, pero después de yo planificar, se volvió más complejo porque como y como y no. Exacto, sí, eso es muy cierto. A ver, me imagino que todas ustedes, niñas, tienen o al menos están relativamente informadas acerca del ciclo menstrual y por qué tiene que ver con el tratamiento o los tratamientos hormonales. Entonces aquí les voy a mostrar una imagen para que las que no están, bueno, Jenny, tienes la mano levantada, cuéntanos, mientras ya les puse la imagen, pero cuéntanos qué nos quieres decir. O al Creo que la parecer, activó accidentalmente. listo. Entonces, cuando se sufre la tiroides, para dejar claro el tema de la tiroides y empezar aquí con el tema del ciclo menstrual, el tema de la tiroides siempre se tienen que estar haciendo exámenes, siempre, constantemente, porque las hormonas siempre necesitan estar en un nivel adecuado y eso pues a cada rato los van a mantener así, igual que las personas que sufren, por ejemplo, de déficit de insulina, entonces igual siempre funciona de la misma manera y siempre los exámenes tienen que ser constantes porque cualquier desnivel o cualquier, digamos, descuadre hormonal puede generar
infinidad de problemas. En este caso, cuando es un descuadre de tiroides, pues puede generar muchos problemas, obviamente gástricos, de aumento de peso, pero eso se termina traduciendo en problemas cardíacos, porque una persona que es muy digamos, con mucho sobrepeso, pues termina sufriendo de arritmias cardíacas y sobre todo, digamos, de paros cardíacos, se puede morir por eso. ¿A qué edad sucede eso? Desde que naciste tú estás predispuesto a ese tipo de cosas y eso siempre se da. Sin embargo, los problemas se agravan a medida que nosotros vamos envejeciendo. Eso siempre funciona de la misma manera. Tú cuando eres muy joven te curas mucho más sencillo de algunas enfermedades, de las fracturas de los huesos, de absolutamente todo. Pero a medida que vamos envejeciendo, pues eso digamos que va a ser más difícil curar de las enfermedades. ¿Listo? ¿Por qué al cáncer? Porque se acumulan las células muertas. Si en tu familia no hay rasgos o digamos antecedentes de enfermedades de este tipo, lo más probable es que no las generes, ¿vale? Ahora, el tema de las hormonas y el tema de las mujeres, y ya después vamos a hablar un poco sobre las hormonas del amor, entre comillas, que es algo con lo que vamos a terminar la clase, que probablemente ya tendrán muchas preguntas, pero lo que vamos a mostrar en este caso, también dado a la pregunta de muchas de ustedes, pero en este caso pues que fue Ana la que tomó el micrófono, y es que siempre, siempre, siempre en los días, a ver, ustedes saben que hay en promedio, porque a algunas mujeres les dura más, otras mujeres les dura menos, tienen un inicio, digamos, del ciclo menstrual que es, digamos, ese periodo en el cual ustedes tienen lo que llaman el periodo, ¿listo? Que son aproximadamente 5 días. Y tienen días infértiles, que son los 5 días posteriores y los 5 días anteriores, ¿listo? En promedio 5, a veces pueden ser 6, a veces pueden ser 7, dependiendo de qué tan regulares sean las mujeres, porque eso ustedes saben que algunas les dura más, algunas no las sienten, pero algunas otras mujeres las tiran en la cama y eso es dependiendo mucho de cada persona. Ahora, ¿qué tiene que ver con las hormonas y por qué está, digamos, por qué esos tratamientos, en este caso, digamos, sobre todo de planificación, terminan causando ansiedades y ese tipo de cosas? Porque aquí, como ustedes ven, tenemos un momento o un proceso en el mes que se llama, en este caso lo tenemos como días fértiles, que probablemente es entre el día 10, 11 y entre el día 21. ¿Listo? Esos días son los picos también hormonales de las mujeres por cada mes. Obviamente hormonales, hablando en este caso, pues como el ciclo menstrual nos refiere directamente al proceso de reproducción, pues obviamente los días fértiles de las mujeres pues tienen que ver con los aumentos de hormonas sexuales en las mujeres. Entonces, no sé si hay algunas de ustedes, probablemente sí, tienen momentos en los meses en los cuales se ven como muy feas, como que les salen granitos, como que no les cuadra nada, pero hay otros días en los que ustedes se paran frente al mes y al espejo y se ven regias y no ha hecho la piel súper brillante y súper bonita y ni un granito y el pelo súper sedoso y mejor dicho, hay días y de días, ¿cierto? Normalmente, ¿qué pasa? Que estos días fértiles coinciden con esos momentos en los cuales ustedes, las mujeres, se ven y se sienten más bonitas. ¿Por qué? Porque en esos días fértiles, es decir, en promedio entre el día 10 u 11 de ese mes y entre el día 21 y 22 es cuando las mujeres tienen más probabilidad de quedar embarazadas. Y como la función biológica de todos, absolutamente todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, es perpetuar la especie, diciéndolo de otra manera, pues es reproducirse, pues eso también funciona directamente en los hombres. No crean que esto es algo que nos afecta únicamente a las mujeres o nos afecta únicamente a los hombres, sino que va obviamente en toda la especie. Entonces, ¿cuáles son las muestras más llamativas en estos días fértiles de las mujeres? Normalmente hay, por ejemplo, tienen como los cacheticos más rosados, como que se sienten más bonitas y demás, como que emanan más seguridad, pero biológicamente, así a ustedes de pronto no necesariamente se hayan dado cuenta, en esos días fértiles las mujeres tienen un pequeño, así no sea notorio, pero sí o sí, siempre como que tienen un pequeño aumento del tamaño de los senos. Y se da evidentemente por esos picos hormonales y están entre el día 10 y entre el día
21 del ciclo menstrual, porque son los días en los cuales, digamos que las mujeres o las hembras de todas las especies, porque no significa que solo los humanos, sino todas digamos, todos los mamíferos tenemos ese mismo proceso. En ese caso, digamos que lo que buscan básicamente es atraer, por decirlo de alguna manera, al hombre. ¿Cómo lo atraen? Pues mediante muchas cosas que puede que a ustedes les parezca curioso. La forma más fácil o la forma, digamos, más entendible y más marcada es por los olores. Y así como hablamos en la clase pasada, exacto, mira, lo que nos dice Sandra es muy cierto. Ese crecimiento muchas veces ustedes lo toman como una inflamación, pero no es que lo trampeen a uno, como dice Javier, ni nada por el estilo. Es simplemente una muestra de que esos picos hormonales están elevándose porque estamos en los días fértiles, no solo de las mujeres, sino de la especie. Entonces se presenta dolor precisamente porque es un pico hormonal y se aumenta el tamaño de los senos. ¿Listo? Entonces, la forma, no sé si ustedes han dado cuenta o ustedes han visto cómo, por ejemplo, los perritos marcan territorio y cómo un perrito sabe que una perrita está en celo. ¿Se han dado cuenta cómo es ese procedimiento? ¿O han visto cómo suceden? Sí, exactamente, como que marcan territorio con la orina. Y un perrito sabe que una perrita está en celo porque va y la huele. Exactamente. Entonces, en los humanos también funciona de la misma manera. Si ustedes no lo crean, no es directamente por el olor a sangre, sino porque las hormonas generan un olor, digamos, ese olor natural que llaman muchas personas, es producto de los niveles hormonales que se tiene en ese ciclo, digamos, menstrual y en ese ciclo reproductivo. Entonces, si nosotros, digamos, no estuviéramos tan presionados socialmente, por decirlo de alguna manera, y si estuviéramos en una época en la cual fuéramos aún más primitivos y nos guiáramos más por el tema del instinto, nosotros oleríamos a las personas y podríamos saber cuándo están en sus días fértiles y cuándo no. Lo que pasa es que nosotros estamos en una presión social que nos indica que todos los días las personas usan perfume y todos los días se bañan y obviamente eso disminuye ese tipo de cosas. Da asco pensarlo, yo lo sé, pero cuando ustedes, por ejemplo, estén muy enamorados, o si ya les pasó, no me van a dejar mentir, cuando están muy tragados de una persona, cuando están súper enamorados de alguien y consideran pues que la traga de su vida, el amor de su vida, ustedes se van a dar cuenta cómo el olor pasa a ser algo muy normal y es porque es la forma natural de reconocer a la pareja. Eso siempre El del funciona. cabello. Por ejemplo, eso es algo muy, 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 muy normal. Y de hecho, cuando ustedes están en esos momentos de intimidad, también se notan mucho esos olores y es el momento en el cual, digamos, ustedes reconocen de esa manera muy fácilmente a su pareja. Ahora, ¿qué es lo que, o cuáles son los, digamos, los efectos de estos tratamientos o de estas formas de planificación? Que son básicamente hormonas y lo que hacen es descuadrar los niveles naturales que cada persona tiene. En este caso, pues estamos hablando de las mujeres porque los hombres no planificamos, al menos no de esa misma manera. Entonces, esos cambios hormonales, hay cambios hormonales que son normales en todas las mujeres. No es que sean personas bipolares, sino que por ese ciclo menstrual hay días en el mes, aproximadamente en la mitad del mes, en el cual tienen un pico y se sienten felices, y se sienten súper bonitas, y se sientan así súper agradables, y no les sale un solo barro, pero hay días en los cuales ustedes se sienten tristes, todo las irrita, les salen granitos por todo, lloran y no tienen ni idea por qué, y eso es algo completamente normal. No se sientan bipolares, no se sientan raras, no se sientan incomprendidas, todo está dado por la biología. Y es que hay que tener en cuenta, pues que ustedes saben que que digamos que hay un número de óvulos, por decirlo, predeterminado, y cada menstruación significa biológicamente visto una oportunidad perdida de reproducirse. Véanlo de esa manera. Entonces, cada periodo menstrual o cada mes, cada vez que ustedes, digamos, tienen ese periodo, es básicamente una oportunidad perdida biológicamente hablando. No significa que ustedes vayan y todos los meses busquen quedar embarazadas, porque no estoy diciendo eso, sino que es biológicamente hablando una oportunidad perdida para que un bebé o para que, digamos, la mujer quede embarazada. Veámoslo de esa manera. Y los niveles hormonales cambian precisamente por eso. Por eso ustedes en sus días fértiles
las mujeres se sienten así, súper bonitas, súper regias, se paran y cualquier cosa que se pongan les queda bien, se sienten, mejor dicho, con el super cuerpo, se sienten con los ojos súper bonitos, les brillan y demás, la piel así súper bonita y eso siempre pasa. Y está dado todo por los niveles hormonales, obviamente enfocados en la actividad reproductiva de la especie, ¿listo? Y cuando ustedes planifican, pues como la planificación debe ser constante para que sea evidentemente efectiva, pues están descuadrando o desubicando esos niveles hormonales que están dados naturalmente y por eso es que cuando se descuadran esas hormonas, pues tú terminas muy ansiosa y terminas comiendo y terminas buscando formas, digamos, de calmar esa ansiedad y terminas o con las uñas, digamos, comiéndote las uñas o comiendo muchas cosas que no deberías o cortándote el cabello, cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, Ana, tenías la mano levantada, cuéntanos. Bueno, fíjate. Profe, ¿pueden cambiar los días fértiles de una mujer por esto, pues, por el método de planificación? Sí. Por ejemplo, a mí se me ha descuadrado porque yo he planificado, obviamente, y estoy planificando, pero entonces yo a veces no me siento más como uno se siente como con más brillo y cosas así, pero cuando estoy en mis días, ¿sí me entiendes? Entonces digo yo, ¿será que estoy en mis días fértiles y no lo sé? Lo que pasa es que ese es el, digamos, aparte de todos los problemas, digamos, hormonales y de ansiedad que termina generando el planificar con estas pastillas que son básicamente hormonas y lo mismo que, por ejemplo, esa pastilla que llaman post-date, que también es, o sea, es una pastilla de básicamente hormonas. Entonces, todo eso lo que hace es descuadrar el ciclo natural de las personas. Por eso es que los días fértiles también se pueden ver desubicados porque todo eso que nosotros estamos viendo en pantalla termina, digámoslo de alguna manera, alocándose, por llamarlo de alguna manera. Entonces puede que tú, si muchas mujeres, por ejemplo, tienen o llevan la cuenta, dicen como, uy, estoy en mis días fértiles, estoy en mis días no fértiles, ya me va a llegar, ya no me va a llegar, y saben, desaparecen, tienen aplicaciones, estoy casi que con un relojito, pueden saber cuándo y cuándo no les va a llegar y saben ya los síntomas y están súper programadas con eso, pero empiezan a planificar y se les descuadra esa cuenta, pero casi que de inmediato, porque evidentemente tantas cargas hormonales hacen que el cuerpo se descuadre y tú terminas moviendo esos días fértiles para otras fechas del mes, y terminas moviendo la menstruación para otros días del mes y terminas moviendo los días infértiles para otra fecha del mes. ¿Listo? Eso es muy, muy, muy normal. Por eso es que a veces ustedes creen, o muchas mujeres que creen en, digamos, o basan digamos, su planificación no en pastillas ni en hormonas, sino en la cuenta, es decir, en saber cuántos días son fértiles, cuáles sí, cuáles no, en cuáles se puede y en cuáles no se puede, por llamarlo de alguna manera, terminan quedando embarazadas después, porque si por algún momento usaron, ni siquiera planificando, sino usando esa pastilla que llaman post-date para evitar el embarazo, eso ya les genera una carga hormonal increíble que les termina descontrolando absolutamente todo y terminan días fértiles en días que ustedes no creen y terminan embarazadas por ese tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con ese tipo de, digamos, de planificación y pues obviamente siempre estar acompañadas de, no solo de la pareja, obviamente, si lo hacen solas pues también, pero sobre todo pues de un experto que les pueda decir no solo cómo manejar el tratamiento, sino que les diga, que sea sincero con ustedes y les diga como, vea, puede pasar esto y les cambie todo, ¿vale? Después de que una mujer tenga un bebé, ¿puede cambiar? No, eso normalmente cambia es durante el periodo de embarazo. Por eso es que ustedes, las mujeres, cuando no les llega, se asustan, porque creen que evidentemente pudieron quedar embarazadas porque lo que hace el embarazo es interrumpir la menstruación. Hay algunas que no se dan cuenta, pero lo más normal es que el embarazo interrumpa la menstruación. Por eso cuando ustedes tienen lo que llaman un retraso, y pues no solo se asustan a ustedes, sino que le cuentan a su pareja como, venga, Carlos, es que tengo un retraso, y de una lo dejan ahí con los ojos abiertos y la pupila dilatada y un poco de cosas, y es precisamente porque el embarazo interrumpe la menstruación. Ya después del parto, lo más normal es que todo termine volviendo a su curso natural, pero en el proceso del embarazo sí se interrumpe porque evidentemente, como les venía diciendo, cada menstruación es una oportunidad perdida biológicamente hablando de ese tipo de cosas, digamos, de reproducirse. Y como ya esa oportunidad se consumó, por llegarlo de alguna manera, pues obviamente se interrumpe la menstruación. ¿Listo? Ana, cuéntanos.
Profe, a mí me pasó algo muy peculiar y fue que yo quedé embarazada planificando y me llegaba el periodo. Sí, Entonces se me hizo muy raro porque pues yo estaba pues normal obviamente, súper relajada porque me llegaba mi periodo, pero de un momento para otro empezaron unas náuseas y cosas así y yo me enteré de que yo tenía 4 meses de embarazo cuando estaba pues embarazada, porque pues me llegaba el periodo normal y planificando pues. El médico exactamente. me dijo que no pasaba nada, pues porque el bebé no había sufrido ninguna complicación ni nada. Y pues eso fue un milagro literal porque yo seguía planificando. Exactamente, a eso es a lo que yo iba, que tú seguiste con la menstruación normal porque estabas planificando. Cuando las personas no están planificando, pues no tienen esa sobrecarga hormonal, no se les descuadra su ciclo natural y se interrumpe en el momento en el cual, digamos, quedan embarazadas, se interrumpe. Pero como tú quedaste embarazada, incluso planificando, pues las hormonas van a seguir estando en el cuerpo y van a seguir produciendo ese descuadre hormonal que terminan, digamos, generando en las mujeres. Por eso es que es tan complicado este tipo de tratamientos y hay que llevarlos como muy, muy en compañía pues de una persona experta, ¿listo? ¿Qué pasa si el periodo Profe, no llega en algunos meses? Creo que es la misma pregunta, Nicolás, en las que estoy leyendo en el chat. O dime, no, profe, tengo una de antes. dime, Bueno, listo. dos. Una de Anónimo y otra mía. Anónimo, en los 5 días de menstruación, ¿las mujeres pueden tener relaciones? Eso ya depende de cada persona, eso biológicamente no pasa absolutamente nada, no les hace daño, no pasa nada, ¿listo? Simplemente que incursiona lo que nosotros conocemos como asco para los hombres y pena para las mujeres. Entonces eso ya depende de la decisión de cada uno de ustedes, pero biológicamente hablando no tiene absolutamente ningún inconveniente, ¿listo? Tranquilos. Y la otra pregunta. Ok, profe. Pues es que alguna vez en una conversación con una amiga, bueno, varias amigas, ellas me comentaban que pues habían leído en algún lado que los hombres como que tenemos el periodo todos los días, porque pues según entiendo, el periodo es como que pues este tiempo que se demora en nacer y morir el óvulo, por decirlo así. Pero pues Sí, a nosotros con los espermatozoides pues eso es a diario. Entonces se podría decir que nosotros estamos teniendo ese periodo diariamente. Eh, pues es que nosotros no tenemos un ciclo, digamos, reproductivo como sí lo tienen las mujeres. Nosotros somos fértiles básicamente hasta que nos llegue la andropausia. Eso es cuando ya tengamos 60 años y demás. Entonces nosotros como tal ciclo reproductivo no tenemos porque nos podemos reproducir toda la vida. Pues no toda la vida, pero ya después de cierta edad, obviamente no. Pero precisamente por eso, porque la reproducción como tal de los espermatozoides es así, súper rápida y es, digamos, básicamente en todo momento. Entonces, digamos que no es que se tenga ese periodo todos los días, sino que simplemente no tenemos, no necesitamos o no tenemos biológicamente ese, digamos, ese ciclo reproductivo que sí tienen las mujeres. Ana, ¿seguiste con la mano levantada? ¿Quieres seguir preguntando o no la bajaste? Mientras tanto, no la habías bajado. Mientras tanto, los hermanos, o bueno, me imagino que es Valentina Caeda en la que pregunta, ¿qué pasa si no llega? Y es que si después a un segundo, tercer mes si llega, lo que pasa es que no es completamente regular y eso depende de muchos factores. Por ejemplo, alguna mujer que viva muy estresada puede que termine o perdiendo o digamos que en un mes no le llega, simplemente por el estrés del trabajo. Eso es algo que está completamente comprobado y es porque hoy cosas tan simples como el estrés ya generan una sobrecarga hormonal en las personas. Entonces, ese tipo de cosas también son muy normales de ver. Entonces, no es que no seas fértil, no es que estás embarazada, no es que vas a tener problemas, no, nada por el estilo. Simplemente hay que ver o tratar de averiguar cuál puede ser la razón, pero muy probablemente, sobre todo en ciudades como Bogotá, puede que tú no te mantengas estresada, pero simplemente, sigamos, el estrés de viajar en Transmilenio ya puede llegar a provocar un exceso hormonal. Entonces habría que ver cuál es, digamos, la razón. ¿Listo? El embarazo psicológico, eso ya es un tema más mental y ahí biológicamente no te podría, digamos, explicar, eso ya lo explica más un psicólogo, la verdad, porque el tema de un embarazo psicológico es que tú crees que estás embarazada y empiezas a engordar y empiezas a sentir antojos, pero realmente el cuerpo no es que te lo pida, sino que te lo está pidiendo es el cerebro. Pero la verdad ahí, desde la biología, yo no te puedo explicar directamente cómo puede funcionar
eso ya, para ahí ya necesitaríamos digamos, un psicólogo y pues yo no te podría aconsejar alguno porque no conozco, ¿listo? Mientras tanto, ¿cómo se forman los espermatozoides? A ver, los espermatozoides tienen un proceso y tanto los espermatozoides como los óvulos tienen un proceso que se llama génesis, así como la Biblia. Y es básicamente una reproducción celular que se llama meiosis. ¿Listo? Se llama génesis, por eso cuando hablamos de reproducción de espermatozoides se llama espermatogénesis, y cuando hablamos de reproducción de óvulo pues se llama ovogénesis, ¿listo? Y es una reproducción en la cual básicamente las células terminan con la mitad de la carga genética que tienen el cuerpo. Por eso, acuérdense que la mitad de la carga genética de cada persona es mitad hombre y mitad mujer, pues por eso el espermatozoide tiene la mitad de la información genética y el óvulo tiene la otra mitad de la información genética. Por eso es un proceso de reproducción celular normal, en el cual la única diferencia es que la información genética es la mitad de lo que debería ser. ¿Listo? El problema de la endometriosis para los que no la conocen, es una enfermedad que obviamente solo está en las mujeres. Y la endometriosis, digamos que se da porque crece un tejido como una especie de capa, por decirlo de alguna manera, anormal que termina revistiendo el útero. Entonces eso hace que las mujeres tengan mucha más dificultad digamos, en quedar embarazadas, ¿vale? Obviamente eso necesita un tratamiento con un ginecólogo y demás, pero a grandes rasgos hablamos de que la endometriosis es una enfermedad que, digamos, como que el útero termina tapado por otra capita de un tejido que no debería estar, y eso dificulta todos los procesos reproductivos. Los hombres no tenemos ese tipo de cosas porque no tenemos endometrio, porque no tenemos útero, ¿listo? Respecto a la reproducción de la producción de espermatozoides, eso es constante, no se preocupen, ¿listo? A menos que tengan algún problema, digamos, hormonal, eso es constante, ¿listo? No pasa absolutamente nada. Y si un hombre come demasiada carne, la alimentación está directamente implicada en los niveles hormonales, sobre todo porque en países como Colombia se usan tratamientos hormonales para que los animales pues crezcan más de lo que deberían. Es decir, los hormonas, no es que los pollos terminen volviendo gays a las personas, como dijo alguna vez Natalia París, no funciona de esa manera, pero digamos que esos residuos hormonales sí terminan generando a largo plazo muchos problemas en los hombres. Entonces no es que aumente como tal directamente el nivel de testosterona, pero digamos que sí termina consumiéndose, por llamarlo de alguna manera, ¿listo? Eso no implica que tú vayas a ser más fértil o que vayas a ser menos fértil, no implica que, por ejemplo, vayas a tener más, digamos, un mayor conteo de espermatozoides. Eso tampoco funciona de la misma manera. Pero, por ejemplo, ¿sabían ustedes que una muestra de una persona que tiene altos niveles de testosterona, obviamente en los hombres, es una persona calva? Las personas que no tienen como la tendencia a quedarse calvas, obviamente eso está dado genéticamente, ya lo vimos por la familia materna, pero cuando está dado hormonalmente se da también porque los excesos o los niveles altos de testosterona hacen que las personas se queden calvas. Entonces, una persona calva usualmente es más, digamos, fértil y es más exitosa al momento de escoger pareja. Es muy difícil que ustedes vayan en la calle y se encuentren una persona calva y le pregunten y no tenga pareja. Es muy, muy, muy difícil porque biológicamente hablando tiene unos niveles de testosterona un poquito más elevados, los hace más fértiles y los hace obviamente más seleccionables desde la biología, porque entre más fértil sea una persona, pues más un hombre, pues más fácil va a ser que una mujer lo escoja al momento obviamente de formar familia y ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, como tal, eso está dado muy, muy dado por la genética y también muy dado por las hormonas, ¿listo? Ahora, hay que tener en cuenta que los hombres también tenemos progesterona, o lo que nosotros conocemos como las hormonas de las mujeres, y que las mujeres también tienen niveles de hormonas masculinas, ¿listo? Y por eso es que cuando necesitamos un balance, obviamente los hombres más testosterona, las mujeres menos, pero por eso es que, por ejemplo, cuando las mujeres
tienen más niveles o los niveles de testosterona más elevados, pues tienen la voz un poquito más gruesa, les toca depilarse más seguido, son tal vez más acuerpadas, mientras que los hombres cuando tienen los niveles de testosterona más bajitos, pues no se les cae el cabello, tienen la voz no tan gruesa, sino más delgadita, son más flaquitos y demás, ¿listo? Y las mujeres pueden quedar infértiles por infinidad de razones, Natalia. No solo por niveles hormonales, sino también por algunas enfermedades. Por ejemplo, muchas personas que tienen endometriosis y si ese tejido que está recubriendo el útero es muy, muy grande o muy denso, terminan extrayendo el útero. Ese tipo de cosas hacen que una mujer quede infértil, obviamente. También, por ejemplo, lo que ustedes conocen como la menopausia. Esa menopausia también es el proceso en el cual una mujer naturalmente ya queda infértil, porque ya no puede seguir produciendo óvulos. También, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, que es culpa de nosotros los hombres, porque es por un virus que ustedes tal vez no conocen, que es el VPH, que es el virus del papiloma humano, que los hombres lo portamos, pero no nos hace nada, y si lo transmitimos a las mujeres, y a las mujeres les causa enfermedades como el cáncer de cuello uterino. Entonces, por eso es tan importante que se protejan siempre, sin excepción. Y ese tipo de cosas pueden llevar, o llevan más bien a que una mujer pueda quedar infértil, pero también cosas tan simples como un golpe. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado, tristemente en Colombia hay casos que son muy comunes y algunas mujeres embarazadas que, no sé, llegó el marido y pelearon o el señor estaba borracho y la golpeó y la hizo abortar y después no pudo volver a tener hijos porque un golpe, digamos así, contundente en ese tipo de lugares del cuerpo, pues también puede llegar a que una mujer quede infértil. De hecho, un golpe a un hombre también en esa zona puede llegar a generar infertilidad. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones y cuidarse, ¿listo? Entonces son muchas, muchas causas las que pueden terminar generando infertilidad tanto en hombres como en mujeres. ¿Listo? Claro, el tema de las hormonas, no hemos terminado porque nos quedan estas, ¿listo? Nos queda obviamente las hormonas del páncreas que son para regular los niveles de sangre, nos queda también los niveles de azúcar, perdón, que son todas en el páncreas, ¿vale? Las que estamos viendo, la insulina y el glucagón, que son las que tenemos en este momento en la pantalla. Tenemos la adrenalina y tenemos la cortisona, que son hormonas que también se producen en el cuerpo y que están preparadas en, digamos, para la adrenalina. Cuando ustedes se estresan y los momentos, digamos, de pánico es cuando se genera. Cuando ustedes sienten como miedo y esa sensación, digamos, de que el corazón les palpita y demás, está dado por la adrenalina. Y cuando tenemos inflamación, está dado es por la hormona que tenemos en pantalla y que se llama la cortisona. ¿Listo? Una persona tranquila o muy estresada tiene niveles altos o bajos de testosterona, sí. Dime. Una pregunta, los esteroides, ¿qué papel El, juegan ahí con todo esto? el tema de los esteroides, pues es que los esteroides son básicamente una forma de llamar a la hormona de crecimiento. ¿Listo? Entonces los esteroides básicamente las personas los usan para que crezcan, por ejemplo, las personas que están en los gimnasios y demás. Entonces eso es una hormona de crecimiento. Entre más hormona de crecimiento sean, pues más fácil es que una persona sea más acuerpada y entre menos tenga, pues más delgadita, más chiquita va a ser. Ahora, cuando se utilizan esteroides, hay muchas implicaciones. No sé si algunos de ustedes conocen al señor Lance Armstrong. A mí me encanta el ciclismo y por ende lo conozco. Hace poquito, no se estrenaba en Latinoamérica, pero salió un documental en el cual le preguntaban a él el tema de los, pues digamos que él se dopó mucho, utilizó muchas, muchas drogas y demás, y se planteó la posibilidad de que a él le hubiera dado cáncer por el exceso de hormona de crecimiento. Es decir, él se dopó tanto que terminó sufriendo cáncer de testículo. Entonces, no hagan nada de eso. Si se meten al gimnasio, solo cuiden su alimentación, no usen esteroides ni nada por el estilo, porque esos excesos hormonales pueden incluso, como lo vemos en el caso de este señor, pues llegar a generar incluso enfermedades como el cáncer. ¿Listo? Para terminar, nos quedan apenas unos minuticos, pero está perfecto el tema. ¿Listo? Aquí tenemos varias hormonas que en este caso, como vemos en la imagen, es como la química de los besos, entre comillas. Entonces vemos las hormonas que en este caso, o digamos que actúan cuando ustedes, sobre todo, tienen pareja, ¿listo? Porque si es un beso sí que no es con su pareja, pues no tiene mucho que ver. Pero hablamos de serotonina, dopamina, oxitocina, cortisol y adrenalina, que son como las 5 hormonas que muchas personas conocen como las hormonas del amor.
Obviamente la dopamina hace que ustedes se sientan como dopados, entonces como que andan por allá en las nubes y que se sienten súper contentos y demás. Eso se da por los altos niveles de dopamina y serotonina, al igual que los niveles de oxitocina, que son lo que se conocen como la hormona del amor. Es decir, que cuando ustedes se supertragan de alguna persona y demás, esa hormona empieza a elevarse y eso termina generando pues todo lo que ustedes conocen como el proceso de enamoramiento. Y cuando a ustedes les deja, digamos, de gustar esa persona, no es porque ya no sientan interés ni nada por el estilo, sino porque, como dice Javier, el amor, entre comillas, dura un tiempo, y es que la oxitocina tiene un tiempo de vida medio en el cuerpo humano de 6 meses. Algunas personas les dura un poquito más, algunas personas les dura un poquito menos. Eso quiere decir que es muy común que ustedes después de cierto tiempo, obviamente por la costumbre y demás, pero también desde la biología, terminen perdiendo el gusto de las personas porque la oxitocina tiene una vida media de 6 meses, y cuando se empieza a desaparecer, pues ustedes pierden esa hormona, digamos, que llaman del amor, y empieza a desaparecer ese gusto por esa persona. El cortisol, como es la hormona del estrés, en este caso no aumenta, sino que se disminuye. Y la adrenalina, ustedes siempre van a ver cómo se aumenta. Por eso es que cuando ustedes se van a ver con un amigo, súper normal, súper tranquilo, todo normal, pero cuando se van a ver con su pareja después de algún tiempo sin verla, como que sienten nervios, como que les palpita el corazón, como que les sudan las manos, como que tienen cosas que no saben cómo explicarlas, pero es también por el aumento de estos niveles hormonales, que en este caso es la adrenalina, y es exactamente en ese preciso momento en el que sucede, porque son todas las hormonas que están implicadas en lo que nosotros conocemos como el amor, pero que básicamente es el proceso reproductivo de las personas. Por eso ustedes, si le dan una mano a alguien, a saludarlo, normal, pero si van caminando de la mano con su pareja, les va a sudar la mano, porque tienen los niveles elevados de las hormonas, y eso funciona siempre. Y aquí hay algo que hay que tener en cuenta, que también va mucho con el proceso, digamos, de la reproducción, ya para terminar el tema, digamos, de las hormonas y terminar la clase, y es que cuando, por ejemplo, ustedes se separan de su pareja durante mucho tiempo, digamos 2 meses sin verse, por ponerlo de alguna manera, y se reencuentran, la manera en la cual biológicamente hablando nosotros nos aseguramos de que nuestra pareja sigue siendo nuestra pareja es embarazándola. Suena un poquito machista, de hecho suena muy machista, pero desde la biología funciona de esa manera. ¿Y por qué funciona de esa manera? Porque después de ese reencuentro, digamos, de pareja, y después de muchos días o de muchos meses sin estar juntos y sin verse y sin la intimidad y todo ese tipo de cosas, los niveles hormonales aumentan más de lo que deberían. Por ende, las personas se vuelven más fértiles, tanto las mujeres como los hombres. Por eso es que en un reencuentro de pareja es muy común, sobre todo, por ejemplo, en fechas especiales como el Día de la Amistad en Colombia o el San Valentín en Estados Unidos. Cuando se reencuentran las parejas es muy común que terminen en embarazo, porque los niveles hormonales están más elevados de lo que deberían, precisamente porque es un momento especial y porque se están reencontrando y demás, y el riesgo, si lo quieren llamar riesgo, o digamos la posibilidad más bien de embarazo, pues se aumenta, ¿vale? Eso para que lo tengan claro. ¿Listo? No significa que sea bueno o malo, eso es un proceso natural. Yo sé que suena feo, que el proceso, digamos, de asegurar pareja es básicamente embarazándoles, pero no es solo en los humanos, eso es en todos los seres mamíferos, en absolutamente todos los mamíferos funcionan de la misma manera, ¿listo? No solo en nosotros, funciona también en los perritos, funciona también en los gatos, funciona también en los tigres, en los elefantes. Obviamente, el ciclo menstrual de cada especie varía, pero los niveles hormonales y el trato como tal de ellas, pues es básicamente el mismo en todos los mamíferos. ¿Listo? ¿Dudas o todo claro? Todo claro, profe. Pues acá no hay preguntas. Todo claro. Listo, perfecto. Entonces, para que tengan eso perfectamente claro, no se sientan raras si hay días en los que se sienten feas, si se sienten bonitas, todo está dado por el ciclo hormonal y el ciclo menstrual, y todo está normalizado desde la biología porque es básicamente lo que tiene que suceder, ¿vale? No siendo más, nos vemos el día de mañana muy puntuales a las 6 de la tarde para que comencemos con nuestra siguiente clase, que va a ser ya sistemas de regulación, que también tiene que ver con hormonas y un poquito también con los niveles de energía en el cuerpo y demás. ¿Listo? No siendo más, nos vemos.
Entonces, mañana a las 6, ¿vale? Que estén muy bien, chicos. Y feliz noche. Chao. Gracias, profe. Muchísimas Chao, gracias profe. por la clase. Chicos, muchas gracias por su asistencia. Feliz noche para todos.